aras del tiempo, no respetar... Nacho, siéntate. Se ha hablado... No me robes esto. Hemos tenido una sesión muy interesante, novedades del tratamiento de las taquicardias ventriculares, y esta sesión está dedicada, es prácticamente lo mismo, novedades en el mapeo, no solo en la ablación, a nivel auricular. Fibrilación auricular y taquicardia auricular. Entonces, bueno, se revisan distintas tecnologías que están en boga. Luego tendremos un turno de 30 minutos de discusión y, bueno, vamos a ver qué da de sí. Entonces, el primero en hablar es el doctor José Guerra, de Sant Pau. Nos va a hablar sus impresiones del QDOT y el Heliostar Balloon, son de radiofrecuencia. José, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, y la verdad es que estoy súper contento de volver a vernos todos. Y bueno, José Luis me decía que íbamos a hablar de mis impresiones. La verdad es que muy bien, no sé de qué voy a hablar, con lo cual yo voy a empezar a hablar, ya me conocéis y cuando os canséis me paráis y terminamos aquí. Creo que para esta charla, y teniendo en cuenta las peculiaridades del título de la charla, lo primero que tengo que comentar son los conflictos de interés. Conflictos de interés, pues tengo con muchas casas comerciales, como muchos de nosotros, pero quería resaltar que tengo especiales conflictos de interés con, a ver cuál es el puntero, ¿es este el puntero? Con Biosense Western en fondos de investigación y con Biosense Western en formación y docencia. Con lo cual, teniendo en cuenta que mi charla se llama QDOT y Heliostar, pues tengo un problema. También he de decir que... José, te quedan 11 minutos. Ya, o sea, he comentado mis conflictos de interés, pero voy a comentar también mis agradecimientos, porque he de agradecer a Biosense Western. Y creo que he de insistir mucho, teniendo en cuenta las características de la charla, que he de decir que me han proporcionado el material que les he pedido, pero que no me han sugerido, ni me han recomendado, ni me han presionado de ninguna manera para hacer ningún tipo de comentario, con lo cual... De hecho, no han visto ni la charla, con lo cual ahora podría empezar a echar peste sobre los dos tipos de tecnología y quedarme tan feliz. Bueno, yo estoy muy contento porque, igual que la poesía no está muerta, y teniendo en cuenta el contenido de esta charla, puedo decir que la radiofrecuencia no está muerta. Y bueno, ya es algo, ya empezamos por algún sitio un poquito positivo. Entonces tengo que hablar de dos tecnologías relacionadas con la radiofrecuencia. El primero es el catéter de radiofrecuencia, el QDOT Micro. Y tengo que hablar del QDOT Micro, que bueno, pues ya está, es esto, un catéter de punta irrigada con un sensor de contacto. Esto es lo que quería deciros. Y hasta aquí, de hecho, es un catéter de punta irrigada con sensor de contacto diseñado para hacer high power short duration. Y no hablaré de high power short duration porque Nuria hablará al final de high power short duration. Entonces, ¿qué tengo de contar? Pues lo que contaré es, en base a mi experiencia con catéter y a experiencia con tecnología, ¿qué es lo que me llama la atención de este catéter? Bueno, en primer lugar, es un catéter que tiene un sensor de contacto. Esto no es especialmente novedoso, pero es novedoso porque utiliza el mismo sensor de contacto que el catéter de Biosense, el Smart Touch, que todos sabemos lo que hemos utilizado, que es un sensor de contacto bastante bueno, basado en un pequeño muelle dentro de la punta y que nos da, sobre todo lo más útil, no solo nos da los gramos, sino que nos da una direccionalidad muy clara hacia dónde nos estamos apoyando. Y esto es de gran utilidad. ¿Qué más cosas tiene este catéter? Bueno, pues es un catéter de punta irrigada, tampoco es nada novedoso, pero es un catéter de punta irrigada muy bien pensado. ¿Por qué? Porque basándose en los 54 agujeritos de un catéter previo, que era el SF, han añadido pues 2 agujeritos más. Y 2 agujeritos más para irrigar esa punta, orientados hacia las zonas más críticas, hacia la zona proximal y hacia la zona distal. Las zonas que en experimental, los que nos dedicamos a hacer experimental sobre lesiones, vemos que donde se tienden a formar trombos porque es donde se calienta más el catéter. Por tanto, es un catéter en el que han conseguido una irrigación muy eficiente. Y esto es muy importante porque cuanto mejor es la irrigación, menos suero necesitas para refrigerar ese catéter. Y esto es lo que han conseguido. Y después es el primer catéter comercial que no tiene un termopar en la punta que nos da información de temperatura, sino que tiene 6 termopares. Dice, oh, vaya dispendio. Hemos puesto 6 termopares. ¿Qué nos permiten los 6 termopares? Pues no saber de forma global qué temperatura tiene la punta del catéter. Otra cosa después cómo lo representan, que la verdad que es capaz de representarlo muy bonito con esto del bullseye, sino que nos permite hacer una regionalización de la punta del catéter. Y eso de la regionalización de la punta del catéter, ¿qué demonios es?
Pues es algo tan tonto, tan sencillo, pero que puede llegar a ser tan útil como esto. Pues si sabemos las diferentes temperaturas que tiene la zona de la punta del catéter, podemos prever que cuando se calienta solo por un lado es que el catéter está en posición paralela al tejido. Si se calienta solo en el centro es que lo tenemos perpendicular. Si se calienta a lo bestia, proximal y distal, es que lo tenemos totalmente incrustado en el tejido. Y si no se calienta de ninguna manera, es que probablemente ese catéter está flotante. Y esto lo podemos ver porque tiene una irrigación tan eficiente que irrigamos muy poquito la punta de ese catéter, con lo cual tenemos una lectura de temperatura de la punta que es fiable. Estos son unas imágenes nuestras de High Power de nuestro laboratorio, que fijáis cómo la flechita nos dice que estamos en el reach anterior de las venas izquierdas y el colorcito nos dice que estamos tocando la parte anterior de las venas izquierdas. Es decir, es altamente reproducible y os puedo asegurar que en la práctica, en el día a día, es extremadamente útil. Casi te terminas fijando más en el patrón de color que en la flechita y eso es muy llamativo porque es un cambio de paradigma. Además tiene 3 microelectrodos, es decir, vamos sumando. Es un catéter que ha ido sumando tecnologías desarrolladas por otros y las ha ido poniendo todos juntos. No sé cómo lo han conseguido meter todo ahí, porque todo está metido en 7 frames, pero todo está ahí. Los microelectrodos, si no tienes ruido en el laboratorio, cosa que no puedo decir en mi caso porque tengo tanto ruido que no veo lo que en teoría se tiene que ver con los microelectrodos, permite ver muchas cosas. Son electrodos que están justo en el extremo y que tienen pues eso, alrededor de 1,5 milímetros de distancia. Y en laboratorios que no deben tener nada de ruido, pues permite ver muchas cosas. Y aquí tenemos del grupo de Elatanter, esto es en cerdito, mapeo de la cicatriz con los microelectrodos, pues bueno, electrodos más pequeños con menor distancia interelectrodos, pues te permite ver más cosas y te permite caracterizar mejor la cicatriz. Y esto es del grupo de Heisager, de Sacher y de Yaiz, y que bueno, esto sí ya es en pacientes, también con los microelectrodos, pues no, también estos señores, pues estos sí que no tienen ruido de ningún tipo, también les permite ver muchas cosas. Bueno, pues muy bien. Y otra cosa muy interesante y relativamente novedosa de este catéter ya no es el catéter en sí, sino cómo administra la radiopotencia, porque hablamos de control de temperatura y el control de temperatura normalmente nosotros ponemos una temperatura y el generador va regulando la potencia que da. Aquí el generador no solo regula la potencia, sino que regula el agua, la manguera del bombero que irriga esa punta. Y entonces va aumentando y disminuyendo el flujo entre 15 y 4. Ya no es que nosotros voy a ponerle más flujo, voy a ponerle menos flujo, sino que él la regula para intentar mantener la potencia lo más alta posible sin pasarte de la temperatura. Es un punto más de sofisticación dentro de lo que es la utilización de la radiofrecuencia. Por tanto, tenemos un catéter con muchas características, todas metidas allí, y que lo convierten en un catéter extremadamente sofisticado y extremadamente útil o con características extremadamente útiles. Eso es el catéter, mucho más no puedo decir el catéter y a Nuria nos hablará después de High Power Short Duration. Me quedan 5 minutos, doctor Merino, no se me estrese, que no te preocupes, que no me paso. Y ahora vamos a hablar del balón de radiofrecuencia. Esto sí que es, hasta ahora estamos hablando de un catéter de radiofrecuencia, ahora nos vamos a un mundo totalmente diferente. Un balón de radiofrecuencia, que es el Heliostar con todos los cachivaches que van con este balón. Con un lazo, que es el lazo STAR, un generador específico, porque para este tipo de balón evidentemente se necesita algo totalmente diferente, y una guía y una vaina especial dirigible también para manejar este balón. Este es el balón, y la verdad que cuando Biosense estaba muy pesado en Haifa con el desarrollo de este balón, pues la verdad que parecía increíble cuando lo iban desarrollando y tú veías ahí a los ingenieros súper emocionados y tú decías, ¿pero qué hacéis? Las veces que estaba allí, porque los ingenieros que han desarrollado este balón realmente crean este balón. Es un balón que tiene pues estas 10 espinas de pescado, que es lo que a mí me parece, pues 10 espinas de sardina, cada una es el electrodo, y cada una de esas espinas de sardina es capaz de administrar la radiofrecuencia, está irrigada, tiene 4 puertos de irrigación y tiene un termopar para medir la temperatura. Y además el balón tiene una luz, es decir, es un balón de crío, pero que en vez de crío tiene unas espinitas, unos electrodos muy grandes, muy gordos, que permiten emitir radiofrecuencia. Nos permite, igual que los balones de crío, pasar una especie de lazo a través de él, una especie de lazo no, el lazo STAR a través de él, para mapear, tienen diferentes tamaños, diferentes características, y una vaina, eso sí, un poquito gruesa, 18,9 frames, el diámetro externo, para llegar hasta las venas pulmonares y poder hacer estas aplicaciones one shot en las venas pulmonares.
Todo esto, evidentemente, está desarrollado por Biosense y está integrado en el sistema Carto. Y el sistema Carto nos permite ver el balón, cuando está más inflado, cuando está menos inflado, el lazo, y nos permite ver los parámetros del generador. Porque este generador, ¿cómo funciona? Tú puedes programar de forma individual cada una de esas espinas de pescado. Pero no puedes programar la cantidad que da la espina de pescado. Da 15 vatios en control de temperatura hasta 55 grados. Esto es y lo único con lo que podemos jugar es el tiempo de aplicación. De hecho, las recomendaciones de la compañía recomiendan para la pared posterior 20 segundos y para la pared anterior 60 segundos. Y tampoco podemos controlar la irrigación, que es de 35 mililitros minuto cuando está aplicando y 5 mililitros minuto cuando no está aplicando. Produce lesiones, aunque son datos no publicados, son datos internos de la compañía, produce lesiones con estas características, 20-30 segundos, y evidentemente con 60 segundos son más grandes las lesiones. Estas serían las lesiones individuales de cada una de esas espinas de pescado, y cuando cogemos todo el balón, pues aparentemente nos produce una gran impronta de radiofrecuencia con un tamaño de 18 milímetros por 17 milímetros de diámetro de superficie y una profundidad que aquí la veis que está alrededor de 7,5 milímetros. Parece que produce lesiones muy gruesas. Bueno, muy bien, tenemos un catéter que produce aparentemente unas lesiones muy gruesas en el ostión de las venas pulmonares, y esto es útil. Tenemos pocos estudios. Tenemos básicamente realizados 2 estudios, el estudio Radiance y el estudio Shine, uno de viabilidad y marca CE. El estudio Radiance es un estudio realizado sobre 39 pacientes, consiguieron el aislamiento de todas las venas y solo hubo un 4,6% de reconexión. No complicaciones relacionadas con el dispositivo, y eso sí, en 5 pacientes había una parálisis frénica, pero era un paciente en el que se olvidaron estimular el nervio frénico. Esto es igual que la crío, y lo ponen en el artículo. Y hubo 5 pacientes, un 12%, en el que vieron eritema esofágico, sin lesiones que fueran más allá de ese eritema esofágico. Comprobaron absolutamente todos los pacientes, son unos números muy superponibles a la radiofrecuencia. Una evolución al año, aunque no estaba previsto para eso, del 75-80% de supervivencia al año sin fibrilación auricular. Tenemos el estudio Shine, hecho con 85 pacientes, lo más destacable, una tasa de complicaciones de 1,2%, un único paciente que hizo un hematoma retroperitoneal, y curiosamente hay un 10% de lesiones cerebrales silentes que se recuperaron, pero eran solo 3 pacientes de un subgrupo de 40 pacientes en el que hicieron resonancia, y todos se recuperaron y ninguna fue clínica, una supervivencia muy buena. Y tenemos más datos. Bueno, ahora según el portal clinicaltrials.org, este estudio, el estudio Stellar, que estimaba reclutar 640 pacientes, está terminado, han reclutado 397 y estamos esperando resultados. Y esto es lo que os puedo decir, y me quedan 10 segundos, doctor Merino. Muchas gracias, doctor Guerra, y pasamos a la siguiente presentación de Farapulse por el doctor Nacho García Bolao, que yo creo que eres el primero en España que lo está utilizando, ¿no? Y además que nos vas a dar tu experiencia directa en esto, ¿verdad, Nacho? Bueno, yo lo que queráis, yo creo que lo mejor es que un día vengáis y lo veis, porque es la prueba del algodón, que yo os puedo contar ahora muchas cosas y me diréis que bueno, gracias. Pero de verdad que hemos tenido esa suerte y que estáis invitados todos a conectaros o a ver casos sin ningún problema ni ningún aviso previo. Agradecer a la sección, también agradecer veros otra vez en persona, es de verdad como un cambio de vida otra vez. Estos son mis conflictos de interés. En esta charla quizá el principal conflicto de interés no es tanto la pasta, sino realmente pues que es un sistema que la corta experiencia que tenemos, lo estamos probando desde hace 10 días, es que nos está gustando muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que todos conocéis lo que es la electroporación. Básicamente es un fenómeno en el cual la membrana celular se rompe de manera reversible o irreversible, porque es dosis dependiente de alguna manera. Se disrumpe, forma electroporos y, si es irreversible, la célula acaba muriendo por apoptosis, ¿no? Básicamente es un fenómeno que se ha venido usando para quimioterapia, por ejemplo, para terapia génica en algunos tipos de tumores. Básicamente es energía eléctrica, energía con corriente continua, muy rápida, y es un fenómeno no térmico. Esto es importante saberlo, ¿no?
Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de, al ser un fenómeno no térmico y es tejido dependiente, pues de alguna manera se puede titular la liberación de esta energía para afectar lo que queremos quemar, en este caso el tejido miocárdico. Y, por ejemplo, pues esto es un ejemplo en el que se ven muy bien los miocitos en una estructura vascular y cómo después de la aplicación de la energía eléctrica, de provocar electroporación, pues desaparece el músculo liso, queda libre y estructurada la pared, la matriz extracelular, y esto, bueno, teóricamente puede favorecer la no aparición de lesiones en estructuras cercanas, ¿no? A diferencia de las fuentes de energía convencionales, radiofrecuencia, crío, láser, en los cuales hay un daño térmico y por tanto se puede ablacionar los tejidos de manera indiscriminada. Este es el Farapulse, yo creo que todas las compañías están investigando sobre esto. Bueno, es un sistema muy sencillo desde el punto de vista de la aplicación de la energía en la consola. Básicamente se aplica con un catéter que tiene dos configuraciones, que hay que usarlas. Hay una manera sistemática de aislar las venas, primero en basket, luego en flor, luego veremos algún ejemplo. Una guía que está razonablemente bien, no es maravillosa, pero está razonablemente bien. Y bueno, también conocer que es una lesión muy parámetro dependiente, en el sentido de que dependiendo de la polaridad que se use, todo esto son algoritmos que ya vienen encerrados en el sistema, simplemente se aplica. Este sistema utiliza energía bipolar y bifásica, ¿no?, para optimizar las lesiones. Este es uno de los primeros trabajos con ablación de campo pulsado con Farapulse. Es un trabajo, digamos, conceptual en el que, bueno, básicamente se demuestra que se puede hacer aislamiento de venas pulmonares en un tiempo bastante corto y bastante razonable, con validación de mapeo, y se ve que, bueno, pues provoca lesiones agudas que funcionan bien. En cuanto a datos ya provenientes de estudios multicéntricos y prospectivos, tenemos los datos del Impulse, el PEFCAT 1 y 2. Estos me estoy refiriendo a datos agudos con validación de mapas electroanatómicos, y podemos ver que en la fase 3 de la optimización, digamos, de la liberación de la energía, cuando había una serie de parámetros ya muy establecidos, se obtenía el 100% de aislamiento de venas pulmonares en agudo, ¿no?, en el procedimiento índice. Estos son datos de estos mismos estudios, en este caso el 1 y el 2, con remapa prospectivo entre los 2 y los 3 meses. Simplemente se comprueba que después de lo que se llama la optimización de la onda, es decir, lo que estamos usando ahora comercialmente, pues la tasa de reconexión era muy pequeña, alrededor del 4%. Es decir, que parece que la durabilidad de la lesión está asegurada, ¿no?, al menos en estos estudios. En cuanto a datos de outcome clínico en estos estudios, pues lo que se nos está diciendo, y esto siempre es aplicado exclusivamente a aislamiento de venas pulmonares y ablación de fibrilación auricular paroxística, 15% de recurrencia o 15% de recurrencia de cualquier taquicardia auricular al año. Seguridad. Bien, no hay datos de daño del esófago, tanto por resonancia como por endoscopia. No hay datos de parálisis de nervio frénico, muy pocos eventos embólicos o daño cerebral microembólico, y tampoco hay estenosis de venas pulmonares. Se está empezando a emplear también en casos de persistente. Este es un ejemplo. Y bueno, pues básicamente también se pueden hacer técnicas como el aislamiento de pared posterior de una manera razonablemente sencilla y también con una seguridad bastante amplia. Aquí no hay datos de eficacia a largo plazo, etcétera.
Es importante ver, los cambios fibróticos son muy bonitos. Este es un trabajo precioso que no me voy a detener mucho. Se ve como la lesión, digamos, de la PCA tiene un gran realce tardío inicialmente cuando se compara con la radiofrecuencia, que sería esto. En cambio, en el remapeo crónico, la resonancia crónica, pues el realce tardío es mucho menor. Lo mismo para la función auricular, ¿no? Estos serían ablación de campo pulsado basal después de la ablación, o sea, en el posoperatorio inmediato, y crónicamente la función se recupera bastante bien y puede ser por esa ausencia de inflamación y también la conservación de la arquitectura de la arquitectura de la aurícula, ¿no? En cambio, esto no pasa con cualquier tipo de ablación, con ningún tipo de ablación térmica. Más de lo mismo, bueno, pues todo a favor en este sentido, en el sentido de la preservación de la función auricular con PCA. Bueno, esta es la experiencia que tenemos. Es una experiencia inicial, yo os lo cuento, son 12 pacientes con aislamiento de venas pulmonares, en total 53 venas pulmonares. El tiempo de catéter, que es el tiempo desde que ya tienes la transectal hecha, la guía, entras el catéter y lo sacas después de hacer la ablación y comprobar, es de 22 minutos. El tiempo más corto, que lo hicimos ayer, y es un tiempo ya en el que fue todo no tuvimos ningún problema, cosa que no es lo habitual, o sea, suele haber algún momento en el que te encalles. Pues fue de 12 minutos, es decir, desde empezar con la superior izquierda hasta acabar en la inferior derecha, 12 minutos de tiempo de catéter. Tiempo de fluoroscopia 12, empleamos la mayor parte, hay dos tamaños, empleamos el de 31 milímetros. Hemos hecho también, asociados o no a estos pacientes con remapa, 3 boxes posteriores, una línea de istmo mitral y un aislamiento de la orejuela izquierda. Empleamos sedoanalgesia profunda con ventilación espontánea, que la hacemos nosotros mismos, sin anestesista, ACT por encima de 300. Nos recomiendan poner atropina porque hay veces que hacen asistolias tremendamente prolongadas. No hemos tenido complicaciones y luego hay una cosa que es muy llamativa y es que realmente los pacientes están muy bien después de, bueno, normalmente con crío, incluso con crío, con radiofrecuencia, los pacientes suelen quejarse un poquito después. Es una técnica que es como si no les hubieras hecho nada a los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de una vena, es una vena inferior izquierda. Lo primero es configurar el basket, se impacta, que notes que los splines están contra la superficie. Aplicamos, fijaros los potenciales previos, todas las venas se han aislado con la primera aplicación. Yo entiendo que esa es una aplicación, probablemente un aislamiento temporal, pero todas nuestras venas en aislamiento. Ahora haces haces otra segunda aplicación en la misma posición y a continuación rotarás, te sirve de referencia a la guía para rotarlo ligeramente y volver a aplicar, ¿vale? Para intentar hacer una lesión homogénea y transmural. El manejo es muy sencillo, o sea, realmente a mí me parece que es una energía espectacular. No voy a hablar de energías, no voy a hablar de marcas, voy un poco más allá, ¿no? A continuación pones el catéter en una posición más antral y en posición flor, acercas la guía, lo impactas, que queden todos los pétalos fuera, ¿vale? Y vuelves a hacer lo mismo, aplicar aquí, ya vuelven a aparecer potenciales en este caso de aurícula. Hay un cierto far field, no son unas señales de alta resolución ni por asomo. Y vuelves a hacer lo mismo, 2 aplicaciones en cada una de las 2 posiciones, ¿eh? A continuación vas a rotar y esta vena pues está aislada. Este vídeo creo que dura 2 minutos 10 segundos. Y luego la comprobación también del bloqueo de salida, si quieres, pues simplemente cerrar el catéter. Segunda aplicación en la segunda configuración de flor, cierras el catéter, te metes dentro y no es muy frecuente, no hay comprobación de bloqueo de salida con mucha frecuencia, en este caso sí que la hubo y por eso os lo estoy poniendo, pero esto quizá se vea menos que en alta densidad, ¿no? Aquí tenemos captura local, ¿vale? Este es otro ejemplo que os lo voy a... Esta es una superior que la he dejado. Típico ejemplo, la primera aplicación se quita.
en otro vídeo. Aquí hay bloqueo también de salida y comprobación. Estamos haciendo comprobación con mapa y entiendo que se puede emplear cualquier sistema de navegación. Algunas cosas ya un poquito más posteriores. Hacer un box posterior, por ejemplo, es llamativamente fácil, porque es simplemente hacer unas aplicaciones en la pared posterior. Normalmente nosotros nos han recomendado hacer 3 arriba y 2 abajo. Esto es como queda, también con captura local del box y bloqueo de salida del box, potenciales disociados y bloqueo de salida, en este caso es otro box diferente. Este es un ejemplo que es un poquito especial, sí que tenéis que tener, se puede ver en el navegador en forma de un lazo, con lo cual también puede ayudar. Nosotros estamos haciendo ya vamos a empezar a hacer el aislamiento de venas pulmonares sin navegador y sí que, bueno, pues cuando hacemos sustratos un poco más complejos, esto es una pared posterior con aislamiento de la orejuela. Esta sería la posición para empezar el box desde la inferior derecha. Y aquí veis cómo, bueno, pues queda perfectamente aislado. Este mapa estaba en FA y el otro en sinusal. Esto es un cierre, un aislamiento de la orejuela y, bueno, el aislamiento de la orejuela con radiofrecuencia es complicado, con crío es muy sencillo. Creo que este es uno de los primeros que se ha hecho en el mundo, pero estábamos muy emocionados con él. Y realmente con una aplicación también se aisló. Esto es un poco la imagen transesofágico de la flor. Aquí lo que hicimos fue meterlo solo en la flor. Aquí tenéis la orejuela antes y después de la ablación. Y luego se cerró con un dispositivo. Entonces, las conclusiones de la revisión de la literatura y nuestra corta experiencia es que proporciona unas lesiones durables, tejidos selectivas, seguras y ultra rápidas. Los datos preliminares sugieren que el clinical outcome a largo plazo para fibrilación auricular paroxística parece ser muy similar al de otras técnicas consolidadas, crioablación o punto a punto, que los tipos y características de la lesión miocárdica parecerían ser adecuadas a otros sustratos, otras técnicas adyuvantes en fibrilación auricular persistente, boxes, líneas, aislamiento de la orejuela, línea de istmo mitral, que hemos hecho una también. Y bueno, pues a mí me parece que esto va a ser me lo recordáis dentro de 5 o 6 años, un punto de inflexión en la electrofisiología. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, por la presentación. Ahora vamos a otra modalidad de Pulse Field Ablation, Pulse Select, por el doctor Arenal del Gregorio Marañón. Ángel. Gracias por la presentación. Bueno, lo único que tengo que deciros es que yo voy a repetir la charla del doctor García Bolao, pero con otro catéter. Pues prácticamente es lo mismo. Y es lo bueno de esta técnica, que independientemente del catéter, la compañía que lo fabrique, al final los resultados van a ser idénticos. Bueno, el único conflicto de interés que tengo es que participé en el estudio del Pulse AF, que estaba financiado por Medtronic, no en el estudio piloto, que voy a mostrar ciertos datos, pero sí en ese. Entonces, de lo que os voy a hablar, lo he dividido en 4 apartados: los campos eléctricos, la descripción del sistema que hemos utilizado o que estoy describiendo ahora, los resultados que tenemos de ese estudio clínico que os he comentado y la experiencia personal que tengo yo con este sistema. Bueno, ya sabéis que lo que hacen los campos eléctricos pulsados es que, como la membrana celular tiene muchas cargas, cuando pasa una corriente eléctrica que dura nanosegundos o microsegundos, lo que pasa es que esas cargas eléctricas empiezan a moverse rápidamente y al final lo que hacen es que crean poros en la célula que, cuando son suficientemente numerosos, pues destruyen la célula. Esa célula deja de existir. La importancia de esta fuente de energía, que no es termal, es que la distancia que veis entre lo que es el alcanzar con la dosis un efecto terapéutico está muy separada de lo que es los eventos adversos. Tienes que aumentar mucho la dosis que das
para conseguir el efecto deseado terapéutico para tener efectos adversos. Esa diferencia de la radiofrecuencia en la que, como te pases un poquito, pues ya tienes los efectos adversos. El sistema que voy a describir es el sistema Pulselet de Medtronic, que la importancia de este sistema, yo creo que en lo que es el generador, es un generador que deben ser todos parecidísimos. Lo que utiliza es un catéter y que todos conocéis. No es un catéter que sea nuevo, novedoso. Todos lo hemos utilizado, lo voy a poner otra vez. Es el PIVAC, es el que habéis conocido, que es un catéter circular que va sobre una guía, se mete en las venas pulmonares y lo que hace es aplicar. Este catéter pues aplica los campos eléctricos pulsados en los 9 electrodos que tiene. Es una aplicación bipolar. No necesita una referencia externa, de tal forma que el campo eléctrico se queda alrededor de los electrodos de este catéter bipolar y que, bueno, pues como es un catéter que todos hemos utilizado, es un catéter muy seguro, lo puedes meter en las venas sin ningún problema. Fijaos que la única cosa importante de esta tecnología es que aplica pues, voltajes muy altos. Lo que pasa es que los voltajes que se aplican duran tan poquito tiempo que son suficientes para lesionar las células, los miocitos, respetando todo lo que es lo demás, el esófago, los bronquios, el sistema vascular, todo lo que está alrededor. La importancia de las aplicaciones bipolar que utilizan en este sistema es que no se necesita un parche y, por tanto, la energía está localizada alrededor del catéter. Con eso, ¿qué es lo que evitamos? Evitamos las estimulaciones nerviosas, las estimulaciones neuromusculares y tiene importancia porque lo mismo con una sedación, como ha comentado el doctor García Bolao, es suficiente en estos pacientes. Bueno, esto no tiene tanta importancia. Voy a describir ahora este estudio simplemente para comentaros que en términos de eficacia aguda y de seguridad es un sistema, pues como ha comentado antes Ignacio, totalmente cercano a lo que nosotros hemos buscado toda la vida, algo que sea rápido, bonito y eficaz. Y yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas. Yo creo que esta imagen es, pues eso, más importante que mi presentación. Es muy difícil luchar contra esto, ¿eh? Podríamos hacer, si no estuviéramos metidos en protocolos en los que tenemos que guardar tiempos, buscar si ha habido algún gap, si hay alguna cosa. Esto es para hacer las ablaciones como churros. Pero, en fin, no os fijéis mucho en estos datos, porque esto forma parte de un protocolo. Los tiempos, como veis, son muy largos, pero, bueno, es simplemente porque tienes que estar seguro de que lo que estás haciendo es eficaz y es seguro. Y entonces no son, digamos, los tiempos que tienen que ver con la realidad. Lo que sí tiene que ver con la realidad es que cuando nosotros miramos la temperatura esofágica no se modifica para nada. Ningún paciente ha tenido lesiones esofágicas y no hay accidentes cerebrovasculares. Antes se comentaba Guerra, que había habido una serie de accidentes cerebrovasculares, pero que no habían tenido ninguna repercusión clínica. Esto no lo produce, porque en un milisegundo que hacer la aplicación, tener un trombo, además con un sistema que respeta el endotelio, sería muy, muy, muy difícil tener ningún fenómeno embólico. Bueno, y con respecto a la eficacia, pues más importante que la imagen que os he puesto, que además son imágenes que yo he visto, no es que yo he visto, que es así, son rapidísimas. Bueno, aquí tenéis el efecto que tiene en la ablación de los antros de las venas pulmonares. Fijaos que si vosotros repetís algún procedimiento a los meses de haber hecho radiofrecuencia, veréis que muchos de estos quedan como zonas ahí un poco irregulares, ¿no? Lo que más me sorprende en estos casos es la nitidez de las líneas de ablación que dejan este sistema de energía. Y ahora vamos a hablar de mi experiencia personal. Mi experiencia personal son 4 casos.
Son 4 casos, pero con fibrilación auricular persistente. Y he de comentaros que es una fibrilación auricular persistente que lleva mucho tiempo. Se hizo este procedimiento y de los 4 pacientes, solamente un paciente ha tenido un episodio entrecortado de fibrilación auricular. Las ventajas de este sistema, bueno, que son muy parecidas a los que ha presentado el doctor García Bolao, es que es un catéter circunferencial que se adapta perfectamente a lo que es el ostium de las venas pulmonares. Como ya sabéis, va sobre una guía. Es un catéter que hemos utilizado previamente y, por tanto, estamos habituados a hacerlo. En nuestra experiencia lo hemos utilizado como un sistema de navegación, porque con el sistema de navegación nos permite hacer no solo lesiones antrales, no solo en el ostium, sino hacer lesiones antrales, y para asegurarnos la continuidad en todo el antro, pues necesitamos el sistema de navegación. Además, es una forma de comprobar la eficacia, y yo creo que más estricta que solamente utilizando el catéter circunferencial. Hay otra cosa importante, y es que nos permite, por así decirlo, desplegar el catéter en el interior de las venas, y si queda algún rastro de vena pulmonar, como sabes que no vas a tener complicaciones, o por lo menos en ese momento asumíamos que no íbamos a tener ninguna complicación, puedes aplicar de forma selectiva con uno de los polos dentro. Entonces, si te queda un electrogramita de vena, parece que no lo has dado, haces una aplicación selectiva con un polo, aunque sea un poquito dentro de la vena pulmonar, y te lo cargas. Se maneja muy bien. Yo no sé si es porque ya teníamos experiencia con este catéter utilizando radiofrecuencia, entonces no hay ningún problema para ir a todas las venas pulmonares. Y hay una cosa que veis aquí, ahí estamos en la vena pulmonar superior derecha, no hay ningún problema en llegar ahí, y aunque tienes en estos estudios iniciales tienes que comprobar que no afectas al frénico, pues la seguridad que te da ahí de aplicar sin tener que estar estimulando el frénico y sabiendo que no le va a pasar nada, pues la verdad es que hace los estudios mucho más confortables y relajados para el operador. Se puede meter en la vena inferior derecha sin ningún problema, no como algunas veces cuando tenemos que meter ahí un balón que siempre cuesta meterlo. En este caso no tenemos ningún problema, lo metes ahí perfectamente. Ahí, eso sí, no todos son cosas buenas. En un caso vimos que había reconexión de las venas en el mapeo que se hizo después con el sistema de cartografía tridimensional, pero nada, lo sacas, metes otra vez el catéter de ablación circunferencial, ya sabes dónde está, haces una aplicación y se queda perfecto el paciente. Bueno, y con todo esto voy a acabar antes de tiempo porque, como ya he comentado, estaba repitiendo la presentación del doctor García Bolao. Estas son mis conclusiones. Creo que tiene una serie de características comunes a las otras técnicas de ablación con campos pulsados, que es la sensación de seguridad para el operador, la rapidez y eficacia del procedimiento. Creo que tiene una serie de características específicas que le dan valor, y es la posibilidad de hacer lesiones ostiales y antrales e incluso metiéndose un poquito dentro de la vena con total seguridad, por lo menos la sensación que teníamos era de total seguridad, y que como limitaciones yo veo que el catéter o este sistema está diseñado para hacer ablación antral ostial de las venas pulmonares, y que hacer lesiones en otras localizaciones lo veo un poco más complicado. Es posible, pero lo veo un poco más complicado. Creo que puede ser utilizado también, como el doctor García Bolao ha dicho, para la desconexión de la orejuela, y es una cosa a tener en cuenta porque para la fibrilación auricular persistente creo que es de las cosas que habrá que hacer en el futuro. Y de momento, a lo mejor en el futuro es posible que no lo necesitamos, pero ahora mismo creo que necesita un navegador si queremos hacer lesiones más antrales que solo ostiales y para comprobar que no te dejas ningún gap. Y eso es todo. Creo sinceramente que es un sistema que nos va a cambiar la vida. Gracias. Muchas gracias, doctor Arenal. Y pasamos a la siguiente charla, que ahora cambiamos un poco porque el doctor Andreu Porta nos va a hablar de tecnología de mapeo.
y no tanto de energía como estábamos hasta ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, agradecer la invitación a la organización. Tengo muchas diapositivas para enseñaros y para compartir con vosotros. Me hace especial ilusión hablar de este tema en el que he estado involucrado durante bastante tiempo. Estos son los conflictos de interés. Lo único destacable es que soy consultor de Abbott con respecto a lo que voy a comentar, ¿no? El índice es qué es realmente Omnipolar Technology, los datos preclínicos que tenemos, luego compartir con vosotros algunos ejemplos prácticos de su utilidad en el EnSite X y algunas cosas un poquito más esotéricas y de futuro, ¿no? Yo cuando vi la sesión y los ponentes y los temas, dije, aquí todo el mundo destruye tejido con sus catéteres y a mí me toca hablar de mapeo, ¿no? Y entonces pensé que era OT, un poco el extraterrestre, pues OT, el algoritmo, ¿no? Entonces me toca hablar un poco de mapeo, de señales y de esta tecnología que se ha incorporado en el EnSite X y que puede haber sorprendido un poco a todos y que me gustaría compartir con vosotros de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Todo el problema principal se origina en el tema de la dificultad que tienen las señales bipolares para ver las activaciones que son perpendiculares a los bipolos con que estamos mapeando nuestro tejido, ¿no? Esa onda que va propagándose. Eso tiene nos pensábamos si podía tener una solución intentando usar catéteres con espaciado, electrodos con espaciado muy estrecho, pero eso no es así, porque aunque vayas con electrodos muy cercanos, el electrograma bipolar sigue siendo totalmente dependiente del ángulo de incidencia de la propagación, con lo cual eso no resuelve nuestro problema. Entonces, mi tarea es explicaros cómo vamos de esto que vemos a la izquierda, que es un Omnipolar Voltage Loop, a nuestros electrogramas convencionales. Y espero que os guste, porque yo creo que este paso es una especie de evolución natural de los electrogramas, pasando del electrocardiograma convencional, unipolar, bipolar para ver el campo cercano y omnipolar, donde tenemos una información que va un poquito más allá de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. ¿Qué hace EnSite X de forma automatizada cuando estamos mapeando nuestro tejido para calcular los omnipolos? Lo que hace es definir un triángulo con 3 electrodos, obtiene los 3 electrogramas unipolares en estos 3 electrodos y de ahí calcula una derivada de tiempo. Entonces, esta derivada de tiempo luego veremos por qué es importante, y es porque todas las ondas a nivel físico cumplen una propiedad que es la velocidad de fase, y eso hace que podamos analizarlas de una forma especial con los omnipolos. Con esta información, el sistema puede reconstruir todos los posibles electrogramas bipolares que se podrían registrar dentro de este triángulo, ¿vale? Y con eso se genera el omnipolo. Esa proyección de los datos eléctricos en el clic del tejido es el campo eléctrico de voltaje, que sigue un patrón de loop. Con este loop se calcula la derivada espacial y en una dirección determinada, esta derivada espacial correlaciona completamente con la derivada temporal. Y ese punto es ese ángulo en el que se está desplazando nuestro frente de activación, ¿vale? Es decir, que podemos saber exactamente con qué ángulo se está desplazando nuestro frente de activación y así dibujar tanto la velocidad de conducción, determinadas con ciertas limitaciones, pero sobre todo determinar el vector de propagación entre esos 3 electrodos. Con eso ya podemos alinear nuestro bipolo virtual para conseguir registrar la máxima señal presente en el tejido. ¿Qué hacía hasta ahora el sistema antes de la implementación de OT? Aquí tenemos nuestro pequeño clic de 3 electrodos, clic es como se llama, y lo que hacía hasta ahora es seleccionar de este loop de voltaje que se registra entre estos 3 electrodos, seleccionar
la señal más grande de las dos señales ortogonales. Pero claro, eso nos daría un voltaje en el eje de las X de unos 75 milivoltios, en el eje de las Y de 2 milivoltios, pero en realidad el voltaje máximo en esa zona es de 2,6 milivoltios, si conseguimos alinear nuestra detección exactamente en la dirección de la propagación de nuestra señal. Con lo cual, es una parte ventajosa a la hora de detectar tejido superviviente durante nuestro mapeo. Y así es como se origina el voltaje y cómo evoluciona el voltaje en función del tiempo a la izquierda y cómo evoluciona el voltaje a nivel espacial en nuestro clic de electrodos. Y así es como pasamos del voltage loop, lo giramos y ahora vemos la información, pasamos de la información de forma espacial a verla de forma temporal y lo vemos en el eje de las X perpendicular a nuestro bipolo o exactamente paralelo al frente de activación, donde maximizamos la detección del electrograma. Esta diapo explica un poco todo lo que se ha hecho en cuanto a omnipolo y todas las fases. Y me hace mucha ilusión compartirla con vosotros porque he estado involucrado en cierta manera en todas y cada una de las fases. Cuando se empezó a probar este concepto en un catéter diseñado a tal efecto, en modelo de animal pequeño, luego cuando íbamos a las 3 de la mañana a buscar un corazón humano explantado para validar el concepto en corazón humano en modelo de Langendorf, cuando hicimos lesiones para validar diferentes tipos de espaciado y diferentes detecciones, y cuando empezamos a implementarlo en mapeo in vivo en los cerdos, y ahora cuando ya lo estamos usando en nuestros sistemas de navegación como el Lensight X, ¿vale? Entonces, los datos preclínicos nos indicaron claramente que comparado con los bipolos convencionales, aquí veis uno vertical y uno horizontal, y el omnipolo, el voltaje que podíamos detectar era máximo con omnipolo comparado con los bipolos. Perdonad que paso las diapos sin querer. Estos analizamos de forma sistemática en 3 tipos de corazones y vimos que el omnipolo conseguía detectar mayores voltajes y además la variación latido a latido en estos registros era menor con omnipolo comparado con bipolos. Es decir, que añadía una cierta estabilidad a nuestros registros. Esto luego lo pasamos a un modelo animal post-infarto y también conseguimos ver que el omnipolo maximizaba la detección de tejido todavía viable en la escara ventricular. Esto ya lo hemos aplicado en pacientes usando el sistema nuevo, y aquí vemos un ejemplo de una escara extensa donde efectivamente uno de los canales que era responsable de la taquicardia se conseguía detectar con OT cuando había pasado desapercibido con bipolos convencionales. También nos puede ayudar a encontrar sitios de arritmias focales de forma rápida y más eficiente. Este es un modelo ex vivo, in silico en realidad, en el que se cuantificó cuántos movimientos, cuántas adquisiciones del catéter necesitábamos para localizar el foco del origen de una arritmia focal, y vimos que había menos movimientos y que además la localización era más precisa con la detección basada en omnipolos que con los bipolos convencionales. Y eso nos lleva a la posibilidad de intentar localizar las arritmias basado en el patrón de activación que vemos de nuestros vectores. Y cuando estamos lejos de la zona de interés, todos esos vectores serán paralelos, pero cuando nos acercamos a la zona de interés, aquí en una arritmia ventricular focal, vemos cómo el patrón de nuestras flechas, nuestros vectores de activación, cambia completamente. Eso se puede usar en vivo y en directo,
y no requiere una referencia eléctrica, y aquí tenéis a la derecha el mapa de LAT y a la izquierda el mapa en tiempo real con los vectores de activación indicando la dirección de propagación. También se puede aplicar intentando localizar de forma un poquito más sensible los puntos de activación de esta taquicardia ventricular focal del tracto de salida. Y vemos que los patrones de onda, los patrones de los vectores nos pueden ayudar a decidir dónde aplicamos nuestra primera radiofrecuencia en una zona de precocidades muy similares. También, a nivel práctico, se podría intentar localizar las áreas críticas de la taquicardia moviendo el catéter y viendo cómo se comporta en cuanto al número de isocronas que se acumulan en cada movimiento. Y aquí veis cómo el catéter va moviéndose por zonas que aquí no tienen mucho interés, solo hay una isocrona, pero cuando vamos a la zona que finalmente acaba siendo esto es durante taquicardia ventricular, acaba siendo la zona responsable y lo podemos detectar de una forma muy eficiente y muy rápida. También ha habido ciertos cambios en cómo se anota el tiempo de activación con los omnipolos, y eso implica cierto procesado de señal donde se detecta la zona de máxima energía de nuestro electrograma para decidir una pequeña ventana de activación de 60 milisegundos donde el sistema de navegación va a aplicar el algoritmo que decidamos, la menor de VDT o la máxima de VDT, y así, o last deflection si queremos, y así anotar de una forma un poco más precisa. A nivel de detectar tejido auricular superviviente, estos son electrogramas exactamente con el mismo gain en la izquierda y en la derecha, a la izquierda bipolar, a la derecha omnipolar, y veis claramente que las señales son más definidas y que hay zonas de voltaje que nos podíamos confundir y que finalmente son todavía viables. Y además, los mapas de activación necesitan claramente menos retoques de anotación cuando adquirimos las señales con OT. Sé que voy mal de tiempo. Aquí, durante flúter auricular no común. También podemos ayudar en el sustrato ventricular, ya que veis el tipo de señales que detectamos y cómo, maximizando el voltaje que detectamos, somos capaces de ver estas pequeñísimas señales que se observan durante taquicardia y que corresponden con la zona de desaceleración durante el mapa de sustrato. Combinar también OT con mapas de sustrato funcionales y obtener la máxima información es posible, porque el algoritmo también funciona tanto con extraestímulos como con S1 y S2 y sinusal, y con lo cual podemos obtener mucha información en un mismo paso. Estas señales son tan complejas como nuestros electrogramas habituales que estamos acostumbrados, y aquí veréis un ejemplo de una señal muy compleja, con dos componentes, donde la información es completamente distinta, vista en el eje de las X o vista en el eje de las Y, por ejemplo, ¿no? Y aquí veis un componente far field y un near field, probablemente, vistos en el eje de las X, y cuando lo giramos, aquí al final del vídeo, que voy a avanzar por razones obvias, veis claramente que esa información no es tan clara en la otra dirección. Es decir, que estamos viendo una cierta información que nos traduce, en este caso, que el frente de activación está cambiando dentro de nuestro propio clic mientras lo estamos mapeando. OT Certainty es un concepto que también se ha incorporado para intentar intentar dar la información más fiable a la hora de analizar los vectores de propagación, y eso es porque OT necesita unos parámetros y un frente de onda que sea lo más planar posible. Wave Speed es otro concepto que es la medición de velocidad de conducción en tiempo real, y en este ejemplo, por ejemplo, vemos claramente que una velocidad de conducción de 0,5 o 1,5 nos ayuda a detectar durante un mapa en sinusal las áreas de crowding de isocronas y quizás a focalizar nuestra relación en esas áreas. En definitiva, OT no solo es un algoritmo más, yo creo que OT nos da la posibilidad de detectar todos los electrogramas bipolares en 360 grados,
tejido viable que antes podría haber pasado desapercibido, y además, de forma independiente del tiempo de activación, podemos saber la dirección y la velocidad de conducción. Y está por ver si eso se asociará a mejores resultados, y muchas gracias. Gracias, Andreu. Y ahora la última presentación de High Power Short Duration, la doctora Nuria Rivas del Hospital Vall d'Hebron. Nuria. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar me sumo a los agradecimientos por la invitación a participar en este congreso que hacemos presencialmente y sin mascarillas. Yo suelo resaltar que empezamos por radiofrecuencia y terminamos por radiofrecuencia. Es como que lo vamos todo enmarcando. Es un placer estar aquí con gente que sabe mucho de este tema y seguro que en la discusión aprenderemos mucho. Con respecto a mis conflictos de interés son estos, no hay nada muy significativo con respecto al tema concreto que vamos a tratar. Y antes de empezar, pues yo hablaré, se ha hablado de lo que es la electroporesis, pues yo voy a hablar de lo que es la radiofrecuencia, eso que ya todos sabemos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Que desde que se han descubierto los triggers, ¿no?, de la fibrilación auricular, sabemos que la ablación por radiofrecuencia es la piedra angular para el tratamiento de este tipo de arritmias, aunque se están introduciendo nuevas tecnologías. Y cuando nosotros hacemos una ablación nos queremos mover en un triángulo en el que buscamos eficacia, buscamos seguridad y también eficiencia. Para lograr eficacia lo que queremos son lesiones que sean transmurales, pero sin pasarnos para tener seguridad, que sean contiguas. Cuando buscamos seguridad buscamos que no haya tromboembolia, que no haya perforación, que no se lesionen tejidos adyacentes, que tengamos poca radiación, y cuando hablamos de eficiencia, hablo de eficiencia en tiempo, lo que queremos hacerlo rápido. Como dijo antes el doctor Ardenal, bueno, bonito y barato. Cuando utilizamos radiofrecuencia lo que hacemos es una lesión que es térmica, y esta lesión térmica la logramos porque aplicamos corriente, aplicamos energía eléctrica del mismo modo que lo hacen los electrobisturís. Se trata de una energía, de una electricidad que es corriente alterna, como la que tenemos en nuestras casas, pero a muy alta frecuencia. Y lo que produce esto al pasar por el tejido es un movimiento de iones que por fricción produce calentamiento del tejido. Esto desnaturaliza las proteínas y produce la lesión del tejido. Pero este calentamiento es de dos tipos. Hay un calentamiento que es resistivo y un calentamiento que es conductivo. ¿Y qué es esto? El calentamiento resistivo es aquel que se produce de forma inmediata en cuanto empezamos con la radiofrecuencia. Y es un calentamiento que es similar al que se produce cuando pasa corriente por una resistencia, como pasa por la tostadora o por otros aparatos. La peculiaridad del calentamiento resistivo es que disminuye con la distancia al electrodo, a la cuarta potencia. Esto significa que ese calentamiento llega en profundidad, pero no muy en profundidad. Podemos aumentarlo aumentando la potencia de la aplicación, pero llegaremos a unos milímetros. Y esto es un dato muy importante cuando hablamos de High Power Short Duration. Sin embargo, el calentamiento conductivo es el que obedece, creo que es la tercera ley de la termodinámica, que es al paso del calor por contacto, como lo hacen nuestros radiadores en casa. Y esto requiere tiempo. Es un calentamiento que no se produce de forma inmediata, requiere tiempo para que se produzca. Obviamente, cuando estamos aplicando radiofrecuencia, lo que nos gusta es hacer una lesión que sea transmural, y si podemos saber las dimensiones, pues sería perfecto, porque así haríamos la lesión perfecta. Pero este tamaño de la lesión va a depender de muchos factores, de la irrigación, del tamaño del electrodo, tipo de electrodo, contacto, orientación, características del tejido. Pero yo me centraré ahora en potencia y duración, porque la charla es sobre High Power Short Duration. ¿Qué ocurre con la potencia y con la duración? Pues esto lo sabe muy bien el doctor Guerra porque lo ha estudiado mucho, y es que sabemos que cuando aumentamos la potencia aumenta el tamaño de la lesión. Y lo mismo ocurre con el tiempo. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos aspectos. Que cuando tenemos demasiada temperatura podemos tener fenómenos adversos como el POPs o como formación de coágulo en la interfaz entre el electrodo y el tejido. Y también hay que saber que el tiempo aumenta el tamaño de la lesión, pero hasta un punto. Llega un momento en que llegamos a un máximo en el que, a pesar de aumentar la duración de la aplicación, no vamos a aumentar el tamaño de la lesión. ¿Y qué ocurre cuando hacemos High Power Short Duration? Pues aplicamos alta potencia, como bien dice el nombre, durante poco tiempo. ¿Cuánta alta potencia? No hay una definición muy clara en la literatura, pero se considera que es cuando sobrepasamos los 45-50 watts. Cuando estamos en estos niveles de potencia es muy importante utilizar catéteres irrigados para evitar la formación de coágulo en esta interfase. ¿Y qué ocurre? Que lo hacemos durante poco tiempo, y entonces con esto lo que estamos es priorizando el calentamiento resistivo, no tenemos calentamiento conductivo. Y esto es el quid de la cuestión, porque lo que se ha demostrado en estudios computacionales, ex vivo, in vitro, es que la morfología de las lesiones es diferente. Son lesiones más
aplanadas o achatadas que tienen menor profundidad pero una mayor extensión. Y esto es perfecto porque hablamos de ablación de fibrilación auricular. Estamos en un tejido que es más fino que en otras cavidades y queremos precisamente hacer lesiones que sean contiguas. Nos va muy bien que haya menos profundidad y más extensión en superficie. No hablaré de esto en extensión porque el doctor Guerra lo ha hecho, pero este High Power Short Duration se puede hacer con distintas tecnologías, si bien hay un catéter específico diseñado para esto que permite aplicar energía a muy alta potencia y corta duración con control de temperatura y que está irrigado de una forma especial para evitar las complicaciones del calentamiento de la punta. Y lo que creo que igual es más interesante durante mi charla es hablar de la evidencia científica que hay sobre esto. Creo que fue en el 2018 o 2019 que el doctor Guerra hizo una charla similar sobre este tema y en aquel momento había pocas publicaciones, la evidencia científica era escasa, pero en los últimos años esto ha aumentado de forma muy importante. Sin embargo, esta evidencia científica todavía no es del todo contundente. Presento aquí una metaanálisis publicado el año pasado en Europace. Es un metaanálisis que incluye 15 publicaciones y cabe destacar que no hay ningún ensayo randomizado. Hay 9 estudios que son cohortes prospectivas, 2 cohortes retrospectivas, un estudio observacional y 3 cohortes históricas. Y se basa en la comparación de una estrategia de High Power Short Duration versus estándar. Pero cuando nos vamos a la profundidad de lo que estudian, pues vemos que en la estrategia High Power la mayoría hablan de batajes entre 40 y 50, pero si miramos un poco más en detalle, vemos que hay algunos batajes de 30, de 35 en el brazo de High Power Short Duration. Aquí sale un cuadrado verde que no tendría que salir, pero bueno. Y en alguna ocasión, en alguno de los estudios se utilizan batajes más altos, de 60 o 70. Y si nos vamos a la estrategia convencional, pues curiosamente en alguno de los estudios se incluyen batajes muy similares a la de la estrategia de High Power Short Duration. Por lo tanto, esto es una limitación en cuanto a conocer cuál es la efectividad de esta técnica. Los tiempos sí que son diferentes, en un caso hablamos de short duration, en el otro no, de forma clara. Y también destacar que en algunos estudios se utilizan parámetros subrogados de tamaño de la lesión, como el ablation index, o se tiene en cuenta el contacto, pero no en todos. En cualquier caso, este metaanálisis incluye una cantidad de pacientes importantes y de aquí podemos extraer alguna información que sea valiosa. ¿Y qué concluyen después del análisis estadístico? ¿En qué parte nos movemos de este triángulo que hablábamos de eficacia, seguridad y eficiencia? Bueno, parece que la estrategia de High Power Short Duration es más eficaz en el momento de la ablación. Parece que la reconexión de las venas pulmonares es inferior en el brazo de High Power Short Duration y que a largo plazo la ausencia de arritmias auriculares es superior en el brazo de High Power. ¿Qué ocurre con la seguridad? Pues en cuanto a las complicaciones totales no hay diferencias significativas, lo cual sugiere que es una técnica que es segura. Y en cuanto a la duración de la radiación, que aquí lo he incluido en la seguridad, parece que lo reduce de forma significativa. Y lo que es más remarcable y que es bastante consistente en todos los estudios es que reduce el tiempo del procedimiento y el tiempo de ablación, lo cual es lógico porque estamos haciendo aplicaciones que son más cortas. Ahora bien, hemos dicho que aquí no hay ensayos randomizados, hay muy poca cosa en la literatura, presentaré 3, aunque, perdón, me he saltado esta última diapositiva, que esto se cumple también en el caso del subanálisis a alto bataje, mayor de 50 watts. Entonces, lo que estaba comentando ahora es que no hay muchos ensayos randomizados, es escaso en este punto la evidencia científica, aunque en el Clinical Trials están en marcha varios estudios que supongo que tendremos en breve. Presentaré 3 y haré una serie de comentarios sobre ellos. Este es un estudio publicado en el 2020, es un randomizado con 4 brazos, 2 de baja potencia a 20 watts y 2 a alta potencia a 40 watts. En primer lugar, que aquí la alta potencia... Me he cargado el ordenador. Bueno, yo sigo. Vale. La alta potencia... Ok, vale. La alta potencia es solo 40 watts y la baja potencia es una potencia que no utilizamos habitualmente, o al menos nosotros no utilizamos en nuestro laboratorio porque son solo 20 watts. En cualquier caso, comparan 2 estrategias. Parece que es más segura la de alta potencia porque monitorizan las temperaturas esofágicas y los incrementos en temperatura son inferiores en el brazo de alta potencia. Con respecto a la eficacia, parece que en el seguimiento pues, es más eficaz la alta potencia, si bien es cierto que recordemos que estamos hablando de 20 watts en el brazo convencional. Y aquí sí que los tiempos se acortan de forma importante y en cuanto a la tasa de complicaciones no hay diferencias significativas.
Este es otro estudio publicado en Europace 2020, 3 brazos, 30, 40 y 50 watts. Llamativamente aquí no se ve diferencias en la eficacia a largo plazo y lo que sí es consistente es que vemos que las duraciones del procedimiento también se acortan de forma importante y que no hay diferencias significativas en cuanto a complicaciones. Y por último, quería hablar de este estudio, que es un estudio español, cuyo investigador principal está sentado en la mesa, que es el doctor Merino, y que presentó muy recientemente en el último Congreso Europeo en la ERA. Aquí es un estudio que lo que me gusta es que efectivamente compara High Power Short Duration con una estrategia claramente convencional, randomizado, 267 pacientes, con unos 130 en cada brazo. El brazo de alta potencia son 70 watts, 9 segundos, y el otro son 25-40, limitado por el LSI. Son llamativos los resultados y quizá después los podemos discutir con el doctor Merino. La verdad es que se logra el aislamiento de las venas pulmonares en ambos brazos, no hay diferencias significativas, esto es una buena señal. Tampoco hay diferencias significativas en cuanto a la reconexión aguda y quizá lo más llamativo es la tasa de primer paso, porque es superior en la estrategia convencional, sobre todo en expensas en las venas pulmonares izquierdas. En este estudio lo que se hace es una monitorización de la presencia de lesiones esofágicas después del procedimiento con una esofagoscopia y no se ven diferencias significativas, se confirma que parece que es una estrategia segura, si bien cuando observamos el desgranaje de complicaciones vemos que hay fenómenos tromboembólicos 4 fenómenos tromboembólicos en el brazo de High Power que no hay en la estrategia convencional, sin llegar a un nivel de significación, pero con una tendencia que es clara. Y quizá lo que a mí me llama más la atención es que no hay diferencias significativas en cuanto a la duración del procedimiento ni al tipo de fluoroscopia. Quizá el otro Merino después os pueda comentar un poco el porqué. En resumen, en realidad, cuando estamos hablando de High Power Short Duration, estamos hablando de nuestra técnica de siempre en el sentido que es radiofrecuencia, pero con una estrategia diferente, a alta potencia y corta duración, con la que pretendemos conseguir lesiones menos profundas pero más extensas. Parece que la evidencia científica muestra que puede ser una estrategia más eficaz, segura y que acorta los tiempos de los procedimientos y lo que a mí me gustaría de cara al futuro es tener nuevos ensayos randomizados porque hay alguna información que es contradictoria, establecer qué parámetros específicos debemos usar y seguramente estos deben ser específicos para cada tecnología, cada catéter que utilicemos. Y luego a mí me gustaría saber en qué punto van a quedar los marcadores subrogados que ahora utilizamos, como el Ablation Index y el LSI. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por tu presentación. Y ahora se abre el turno para si hay alguien de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta. Nacho Lozano, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Tenemos un micrófono o...? Sí. Pronto que yo paso esto, ¿eh? No, yo tengo una pregunta muy específica para Nacho y es el Farapulse. Claro, visto el Farapulse, viendo hecho casos con Farapulse, lo más impresionante no es el aislamiento de las venas pulmonares, sino las líneas. A ver, un istmo mitral en 3 puntos, 2 aplicaciones, 1 minuto 10, pasar la enferma sinusal y estar el istmo bloqueado, pues es impresionante. Claro, no es una línea, es la banda de la bandera de un dictador africano. Y mi duda con ese diseño del catéter puesto en Margarita es cuánto de durable es eso. Porque lo que hay publicado en la literatura, como bien has dicho, son estudios de aislamiento de venas pulmonares, pero no de eso. ¿De eso tú manejas algún dato? ¿Tienes alguna impresión? Nacho, bueno, yo lo que os puedo comentar es la experiencia que tenemos. Hemos hecho 4 boxes posteriores, que es extraordinariamente sencillo. La orejuela fue extraordinariamente sencilla. Todo esto es out of label. Y yo creo que líneas aisladas de techo no hemos hecho, pero he visto hacer y son bastante sencillas. Mi duda con el istmo mitral es que, bueno, pues a veces no lo haces con radiofrecuencia. Entonces yo no os puedo decir cuál es la... sí que os tengo que decir que he visto un par de casos hechos en otros centros de hacer una línea de techo y una línea de istmo mitral, bueno, línea o más que línea, en persistentes y pasar a ritmo sinusal durante la línea de istmo, ¿no? El istmo mitral, a ver, a veces hay que hacer Marshall, entonces pretender que con...
pero es que yo he visto en Toulouse ismos mitrales, 6 aplicaciones y es impresionante. Sí, Marsal y seno coronario, lo que sea, con otras Sí, técnicas. no, y es así. Lo que hablo de conceptualmente, el nuestro fue 3 aplicaciones, remapa, comprobación de bloqueo bidireccional, y esa es la historia. No puedo ir más allá, Ignacio. Yo no puedo ir más allá. No puedo ir más allá. Sí que te puedo decir que en istmo común, por ejemplo, que en el istmo cuadricúspido, la eficacia de lo poco que he publicado no es tan alta, en cuanto a bloqueo durable, bloqueo crónico durable. Probablemente porque el tejido es más ancho, ¿no? Esto sería más también aplicable al istmo mitral. Te puedo hablar de nuestra experiencia de un istmo mitral agudo cerrado con 3 aplicaciones. Sí, un momento. Una pregunta. Yo con todo esto, o sea, ¿creéis que tenemos, vamos, obviamente no los tenemos, ¿no? Nos faltan un poco más de datos de seguimiento, ¿no? Uno por digamos, el tema de posibles recurrencias, y tú creo que has hablado de un efecto transitorio, ¿no? Y entonces me gustaría saber hasta qué punto en radiofrecuencia uno de los problemas que tenemos es el edema, ¿no? El edema transitorio. Aquí podríamos tener algo similar, y luego, ¿cuál es el peligro? Porque claro, si tú empiezas a aplicar y dices, es impresionante, una aplicación se va, paré posterior off-label, 3 segundos, no se ha quitado la FA, dice, bueno, por la orejuela, tampoco, pero bueno, como son otros 5 segundos y el paciente no sufre nada, puedes acabar haciéndole toda la aurícula. ¿Y eso en qué va a acabar en el futuro? A ver, son 2 cosas muy diferentes, José Luis. Si nosotros hacemos un box posterior y una orejuela, es porque el paciente tenemos esa previsión de hacerle, o los hallazgos del mapa nos indican que para esos casos, que no he entrado clínicamente en qué número de ablación era, etcétera, cómo estaba el paciente, pero bueno, estaba claramente indicado. Lo que decidimos es hacerlo con esta técnica y tener un backup de radiofrecuencia y un backup de mapeo. Estos son cosas diferentes, es decir, ¿cuál es la mejor estrategia para la persistente? Pues bueno, tira de imaginación. Yo no entro ahí, no estoy entrando ahí. Yo creo que también Ángel está entrando en la lesión. ¿Qué hacer? Bueno, evidentemente tienes que tener cabeza, tienes que tener... Y esto a mí no me ha variado mi estrategia de qué hacer en un paciente, en una persistente. Pero no crees que es uno de los riesgos, ¿no? Este es un posible bueno, a ver, riesgos, bueno, yo diría riesgos o diría beneficios, José Luis. Es que no sé por qué tenemos que tener una predisposición negativa a veces hacia las técnicas. Es decir, a lo mejor las lesiones del Stara F, las lesiones que todos hemos visto, pues dicen, líneas no mejoran el pronóstico. No lo sé, a lo mejor es porque no hacíamos bien las líneas, ni las comprobábamos con alta densidad. Yo creo que las líneas que tenemos, o sea, es decir, hay veces que decimos, oye, esta medicación va a ser cancerígena, oye, ¿por qué no va a ser que proteja del cáncer, ¿no? Entonces, tener esa predisposición negativa, yo creo que puede ser una oportunidad para decir, oye, a lo mejor es que hacer un box posterior que antes te costaba 3/4 de hora, ahora es mucho más accesible. Tú lo ves como un peligro, yo lo veo como una posible oportunidad. No digo oportunidad, digo posible oportunidad que hay que explorar. Quizás no me he explicado bien, ¿no? O sea, yo no digo que sea... Yo creo que el problema es que, no digo que no haya que acabar haciendo eso, a lo mejor hay que acabar haciendo eso, ¿no? Pero si es tan fácil la técnica y se vende como que, bueno, pues 5 segundos haces uno de los posibles problemas hasta que entendamos más cuál es el devenir de estos pacientes es, bueno, pues acabar haciéndole toda la aurícula, ¿no? De todas maneras, para no monopolizar... Perdón, José Luis, me quedaba una cosa. Hay muy poca inflamación, ojo. O sea, ojo con... No hay inflamación. Mira, yo, Nacho, también quería hacerte la última pregunta. Como no has dicho nada de la crioablación, ¿qué has hecho con la crioablación? ¿No la vas a dejar de hacer ya para hacer solo Farapulse? ¿Qué quieres hacer con eso? A ver, yo crioablación tampoco he hecho tanta, O sea, retomé un poco con la pandemia, porque, bueno, pues han sido momentos en los que... Y no, bueno, a ver, yo ahora mismo no la veo, pero eso es un tema de oportunidades y de flujo de trabajo. Yo tenía una pregunta para Nuria, si es posible, ¿puedo preguntar? Porque estaba José antes. Perdón, José, sí. Pregunta.
No, Nuria, me ha encantado tu presentación. No, yo apuntar una cosa, un tema que creo que es interesantísimo en High Power, y es el tema de la impedancia local. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de trabajar con impedancia local, es muy bonito ver cómo se alcanzan los valores reales. Ahora va a haber, en breve, en muy poco tiempo, se va a tener información del Localize CF. Y yo creo que es un complemento muy interesante para High Power, en cuanto a seguridad y en cuanto también a eficacia de señal. Es un simple apunte en experiencia personal mía. Yo creo que es un apunte que viene muy a cuento, porque la impedancia te permite tener una idea de la dimensión de tu lesión en el momento, ¿no? Que esto es, y además no basado en una ecuación, o sea, yo creo que será muy importante al final determinar ese paciente qué tipo de lesión necesita en ese momento. No exactamente si tengo que aplicar tal bataje a todos los pacientes de todas las localizaciones, sino individualizar en función de mi paciente y la localización en la que estoy. Lo que pasa es que la presentación tampoco daba para mucho más, pero totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí. Cuando has presentado las complicaciones, yo no sé si preguntártelo a ti o a José Luis, que lo tengo al lado, las complicaciones se han separado en diferentes tipos de complicaciones y claro, ninguna salía significativa. Si tú sumas todas las complicaciones de un grupo y de otro, te sale muy significativo y eso me preocupa. ¿Tienes alguna explicación para eso? Porque yo estoy utilizando 50 vatios y con la sensación de que estoy haciendo una cosa muy segura, ¿no? Pero esas cifras, desde luego que ponen una especie de alerta a la hora de utilizar este tipo de aplicación, porque todo salía pues 0,2, 0,1, pero todas sumadas, indudablemente es muy significativo las complicaciones en el grupo de la ablación con alta frecuencia. Digo, con alta potencia. No había diferencias en complicaciones. Lo que había es una tendencia en las complicaciones embólicas. No llegaba a ser significativo. Es también un subanálisis, porque digamos el objetivo de seguridad era complicaciones globales. Entonces no llegaba, pero se quedó cerca. De todas formas, a ver, los modelos matemáticos predicen que el high power es muy proclive a provocar trombos y a provocar POPs. El problema, y yo creo que uno de los méritos que tiene, aquí parece que hoy estoy haciendo publicidad de Biosense, me he puesto la etiqueta en la frente, es que el high power, una cosa es usar cualquier catéter para hacer high power y otra cosa es usar un catéter en el que mides muy bien la temperatura y irrigas de forma muy eficaz toda la punta. Hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos catéter que el termocápol está en un sitio que no tiene nada que ver con la temperatura que se alcanza en la parte más proximal, y cuando salen 90 vatios o 60, 80 o los que queráis dar, salen por todos lados del catéter, con lo cual nosotros leemos una temperatura y irrigamos una zona que igual no tiene nada que ver con la zona donde se acumula más. Entonces, bueno, el mérito, yo el high power lo uso regularmente y a mí me gusta y realmente me lo paso bien, tiene sus limitaciones, pero me lo paso bien y me gusta, pero no es un arma que puede ser muy eficaz en cuanto a ir rápido. No va a ser más eficaz seguro que la convencional, pero probablemente en muchas ocasiones no es menos eficaz, pero puede ser peligrosa y probablemente se han de tener los sistemas adecuados para monitorizar y evitar esas complicaciones en forma de trombos, en forma de popos, en forma de lo que sea. De todas maneras, el tema es que vamos a ver, no sé si es más complejo lo que aparece o al revés, porque cuando uno piensa en high power dices, fenomenal, ¿no? Nosotros inicialmente tiendes a pensar que va a ser más potente, pero no lo es. Cuando tú lo piensas, realmente lo que estás haciendo es una lesión más superficial, más potente, pero menos profunda, ¿no? Con lo cual, si tú lo que estás primando es un poco eficacia, vas a ser menos eficaz. O sea, vas a tener, por eso el first pass isolation en las izquierdas será peor, porque vas a tener lesiones menos transmurales, ¿no? ¿Vas a ser más rápido? Sí. Sí o no, efectivamente. ¿Vas a ser más rápido? Sí, en una aplicación única. Pero si tienes que dar más aplicaciones para conseguir eso porque tienes menos transmoralidad, al final los tiempos se van a igualar o incluso pueden ser hasta peores, ¿no? Y eso explica un poco los resultados que vimos, que iban en contra de lo que nosotros esperábamos, porque nosotros éramos unos adalides.
O sea, que no es que estuviéramos sesgados, ¿no? Estamos sesgados a lo contrario, ¿no? El tema de las complicaciones, bueno, yo creo que da para hablar. Nosotros pensábamos, sobre todo, que iba a ser más segura al ser menos transmural en términos de lesiones esofágicas. La sorpresa que nos hemos encontrado es que no ha habido diferencias y en concreto en nuestro centro es que no había forma de tener lesiones esofágicas. O sea, que lo has intentado. Lo he intentado a muerte y no ha habido forma. Nosotros, curiosamente, estábamos metidos en un protocolo que Andreu conoce muy bien de monitorización esofágica y hicimos los primeros 10 o 15 casos que hicimos con el High Power, les hacíamos endoscopia todo sistemático y ni una, nos aburrimos, dijimos, porque aquí no vamos a rascar nada. Es decir, tampoco que tengamos mucho con la técnica convencional, pero con el High Power teníamos absolutamente un cero, nada. Sin embargo, con la RF convencional, si tú lo miras de forma sistemática, hay alrededor de un 15% de 10%, 15% de pacientes que tienen alguna pequeña impronta esofágica que no tiene trascendencia clínica en la gran mayoría, pero que están ahí, ¿no? O sea que... Y eso entronca un poco con lo que se está vendiendo mucho el PFA, la ventaja de la seguridad, ¿no? Esofágica y de parálisis esfénica, pero la crío realmente, lo que se dice que actualmente el riesgo es muy pequeño y el tema de esofágico, pues realmente sí es un riesgo potencial, pero la incidencia parece que es baja actualmente, ¿no? Entonces, realmente la ventaja actual de la PFA va más en reducción de tiempos, porque en términos de eficacia parece que, bueno, no parece que sea mucho mayor y complicaciones realmente no es un problema. ¿Cómo lo veis esto? A ver. Esto. Ahora. Sí, tengo un problema con el dedo. Lo que has dicho, nosotros hicimos un estudio comparando el tamaño de las lesiones y a nosotros nos salió que efectivamente las lesiones con el putón eran más pequeñas. Entonces, por eso vas a tener más difícil lesión esofágica. Y claro, bueno, si son más pequeñas, al final vas a tener menos eficacia en algunos casos. Yo también quería hacer una pregunta de la tecnología unipolar al doctor Andreu. Pero te has dejado con la palabra en la boca. Le he dejado justo. Bueno, pues nada. Primero te has colado y luego me has quitado la palabra. A ver, yo creo que el término de rapidez ahora de los procedimientos tiene que manejarse con relatividad. Yo creo que hay que encontrar un término de eficacia con pocas complicaciones. Y desde hace como 200 casos nosotros estamos utilizando entre 45 y 50 vatios y la verdad es que no hemos tenido ninguna complicación. Porque si hubiésemos tenido alguna complicación habríamos dejado de hacerlo. Y entonces me parece que es suficientemente eficaz y eficiente, como decía Nuria, y además no tiene complicaciones. Entonces, con los datos que tú has presentado, el pasar de 50 vatios a 70 vatios, ahora sí que me lo planteo con mucha preocupación, porque en términos de rapidez lo que va a cortar un procedimiento es irrisorio. Sin embargo, las complicaciones, pues tengo la impresión de que van a ser mayores. Y cuando hablamos de complicaciones, parece que todos estamos centrados en las complicaciones esofágicas. Y es probablemente lo que menos nos tiene que preocupar ahora, porque somos muy conscientes de la peligrosidad y de las consecuencias de eso, y prácticamente las estamos reduciendo. Y ahí sí que tiene que ver la duración de una lesión, porque el esófago se calienta si tú mantienes una aplicación tiempo. Pero lo que es una perforación, lo que es un embolismo, eso ya no creo que tenga que ver con el tiempo de la aplicación. Es posible. Debe tener más que ver con la disrupción de todo el endotelio y eso a lo mejor es más alta cuando utilizas 70 vatios o 80 vatios o 90 vatios. Entonces, eso sí que es lo que tenemos que tener en cuenta, más que las lesiones esofágicas a la hora de pensar en la seguridad de una determinada técnica o tecnología. Sí, de hecho nosotros hemos hecho un subanálisis. Dentro del estudio PowerFast había la posibilidad de hacer un subestudio que era con resonancias, ¿no? Y tenemos datos de eso, ¿no? Lo hemos mandado al Congreso Nacional, no sé si lo aceptaréis, que lo haya corregido. Si lo aceptáis, pues lo discutiremos allí.
Y bueno, dicho esto, ¿alguien más quería hacer alguna observación? ¿El doctor Almendral? Sí. No se oye. ¿Funciona el micrófono? Bueno, no sé. Gracias. Que nosotros hemos también analizado en nuestros casos estrategia de 50 vatios, guiado por LSI. Lo hemos comparado con la cohorte histórica. No es un estudio aleatorizado, evidentemente, pero los datos apuntan en la misma dirección que se ha comentado de una tendencia al aumento de la complicación de ictus. Entonces, yo lo quiero decir, lo hemos mandado al Congreso Nacional, también como tú, no sé si se aceptará o no, pero es algo que nos ha llamado la atención. El resto de las complicaciones tampoco había diferencias. En eficacia tiende a ser mejor la alta potencia, pero ese detalle yo lo quiero comentar porque nos ha resultado sorprendente y relevante. Yo insisto un poquito en el tema de Jesús, justo en el tema de la impedancia local, ¿no? A ver, no estoy hablando, pero hay veces que te encuentras con alta potencia, hablo de 50 vatios, unas caídas en 3 segundos de 40 ohmios, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pueden venir las cosas. Hay veces que la alta potencia te puede dar problemas, o sea, quiero decir, puede dar problemas, y estoy totalmente de acuerdo, puede dar problemas isquémicos. Yo el principal inconveniente que le puedo ver. Y es a veces un poco impredecible, por eso le comentaba a Nuria, ¿no? Y animo a la industria, ¿no? a la posibilidad de combinar los índices que tenemos con la impedancia local. Yo creo que eso podría ayudar a hacer la alta potencia incluso más segura de lo que es, que no digo que sea insegura, pero no. De todas maneras, no es un problema de la alta potencia, o sea, es un tema de sobrecalentamiento excesivo, ¿no? Y en ese sentido no se ha metido en esta mesa otra tecnología que es el catéter diamante, que básicamente monitoriza impedancia local tratando de evitar eso, ¿no? Caídas excesivas de impedancia. Pero bueno, se podrá comentar el año que viene. Si no hay ninguna más, José le ve ansioso. A ver, José. No, yo una cosa para lo que ha dicho Ángel, pero meterme un poco con Ángel, que lo veo poco activo y poco reivindicativo. Yo creo que en esta época del Twitter, en el que todo se hace muy rápido, con la electroporación, todo el mundo ha ido a la electroporación. La electroporación tiene mucho potencial, pero estamos usando una electroporación, y probablemente la electroporación que tú estás usando, Ángel, no tiene nada que ver con la que está usando Nacho. Porque lo que es verdad es que, así como en la radiofrecuencia hay una radiofrecuencia, en electroporación cada patrón, onda monofásica, bifásica, la frecuencia de la onda, la diferencia de potencial, es decir, el voltaje de la onda y el tipo de pulso cambia muchísimo. Y nosotros que estamos haciendo experimental con electroporación es que no es que cambie muchísimo, es que los resultados son radicalmente diferentes, con lo cual y teniendo en cuenta que cada compañía de momento mantiene sus protocolos de forma absolutamente secreta, entre cometas, porque esto siempre es posible hackearlo, pero decir que tú estás haciendo lo mismo de una forma muy similar a lo que hace Nacho, igual no. Y después otra cosa, igual ahora estamos usando unos patrones de onda que han unos patrones de onda de aplicación, de onda eléctrica para venas pulmonares, que son las que han optimizado las compañías para venas pulmonares, pero es que igual en el futuro, cuando investiguemos y cuando conozcamos más la electroporación, tenemos una paralismo mitral, una paralismo cabo-tricuspidio o una para la pared posterior. Bueno, en parte estoy de acuerdo contigo, lo he simplificado demasiado, pero es que va a ser simple. Porque los parámetros que vamos a cambiar es el voltaje del campo eléctrico, la duración, la polaridad y el número de pulsos que vas a dar. Hay 3 o 4 parámetros que tú vas a manejar y con eso pues hacer las combinaciones que quieras. Pero en ese sentido es todo lo mismo. Ah, y me faltaba otro parámetro, que a lo mejor el contacto lo metes ahí, ¿no? Y ya está. Yo, Ángel, lo que no veo igual es la forma del catéter, ¿no? O sea, que no, ya lo he dicho que iba a hacer lo mismo, pero con un catéter diferente. Sí.
Fíjate, Ángel, que has hablado del contacto. Al principio, Viver Ready and Company, todos estos decían que no hacía falta el contacto y ahora todos dicen el contacto hace falta. Es decir, que el problema es que estamos usando una tecnología pero que nos queda mucho por aprender todavía de esto. Sí, un poquito de contacto siempre está bien. Bueno, yo creo que ha sido una charla interesante con esta tecnología que lleva 30 años y que es curioso que salga ahora. Antes de que os vayáis, recordaros antes de que os vayáis que ahora hay un homenaje a los asociados que han dedicado su vida profesional a este campo. Así que os animo a todos a que participéis. Gracias.